Doc- Buenos días, doctor Carlos José Durán Santana. Me presento. Mi nombre es Alina María Lázaro Carvajalino, estudiante del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La entrevista que realizaré a continuación corresponde a una actividad del curso Modelos de Intervención en Psicología, cuyo propósito es identificar los contextos de acción del psicólogo, describir las funciones del psicólogo en los diferentes contextos y analizar las prácticas, acciones y problemáticas propias de los contextos de actuación. De antemano le agradezco por su participación y apoyo a esta actividad, la cual es netamente realizada con fines académicos. También quiero recordar que previamente se diligenció el formato de consentimiento informado, en el cual usted aceptó participar de manera voluntaria. Doctor, procedo a realizarle la primera pregunta. De acuerdo con su experiencia y formación, ¿cuáles son las acciones, procesos o actividades más relevantes que ejecuta en su ejercicio profesional? Lina, muy buenos días, mucho gusto. Lina, dentro del ejercicio profesional como psicólogo, todos los aspectos son igual de relevantes, igual de importantes, todos los pasos de una atención psicológica y dependiendo de cómo los manejemos, va a ser el resultado de la intervención. El primer paso y un paso muy importante que es la entrevista inicial donde nos presentamos tanto como paciente como terapeuta y cómo iniciamos el proceso de empatía para lograr un resultado bueno desde un comienzo. Entonces una parte muy importante, hasta el primer saludo es una parte muy importante, empezar todo el proceso de evaluación. Dependiendo de la empatía que creemos con el terapeuta, vamos a lograr la apertura del paciente para poder manifestar todas sus problemáticas, todos sus pensamientos, todas las situaciones que lo han llevado a consultar a un terapeuta en psicología. Entonces, esa empatía inicial es muy importante. El proceso de evaluación es una parte fundamental donde debemos contemplar primero la evaluación de qué es el problema que se está presentando, identificar bien el problema. A veces los pacientes no llegan con un problema identificado como tal, entonces identificar el problema, identificar cuáles son las variables que están interviniendo en ese problema. Dentro de estas variables hay variables que tenemos que mirar a ver que hayan sido los antecedentes, qué antecedentes se presentan tanto en el paciente como en su familia, en su entorno más cercano, o sea, la evaluación total del paciente para mirar a ver las situaciones que precedieron a la situación que se está presentando, que son los estímulos antecedentes, los desencadenantes, si hubo algún motivo en especial para desencadenar el problema, y los mantenedores, que son las situaciones que han estado manteniendo el problema. Todo esto hay que evaluarlo muy bien, es un proceso de evaluación que se lleva algunas sesiones donde exploramos los diferentes aspectos como el entorno familiar, el entorno sociocultural, el entorno laboral o el entorno escolar cuando son adolescentes o niños. Todo esto hay que evaluarlo muy bien para determinar muy bien cuál es el problema, cuáles son sus antecedentes y cuáles son sus mantenedores. A partir de esta evaluación ya tenemos un diagnóstico y con ese diagnóstico hacemos un plan de trabajo. Y en ese plan de trabajo es donde establecemos las estrategias que se van a utilizar. Doctor, ¿de qué manera se evidencia el componente ético en su contexto? Bueno, Lina, el componente ético
se evidencia en todos los aspectos de todos los contextos del trabajo de psicólogo, no solo a nivel clínico, sino también a nivel organizacional, a nivel educacional. Y la premisa que debemos tener en cuenta por nuestra ética es el desarrollar un trabajo de calidad, el desarrollar un trabajo bajo los parámetros que están establecidos para los diferentes tipos de trabajo, de desempeño que tiene un psicólogo según su área de orientación, ya sea clínica, organizacional, educativa. El trabajo, la parte ética está inmersa en todos los procesos y en todos los contextos en que nos desempeñamos. Primero es el de desempeñar un trabajo de calidad, un trabajo con todas los parámetros que son establecidos para ese trabajo. Y además una parte muy importante que hay que tener en cuenta en la ética es el respeto por la privacidad del paciente, de los pacientes, ya sea en intervención privada, en intervención colectiva, el manejo de los datos, de la información que se tiene, es una parte de la que debemos manejar muy bien, que es la confidencialidad. Doc, ¿desde cuál de los enfoques psicológicos orienta las acciones que desempeña en su contexto? ¿Cuáles son las estrategias, herramientas? Bueno, Lina, dentro de la psicología pues hay muchas corrientes que implican unos cambios en la forma en cómo se abordan las diferentes problemáticas, etcétera. Eso viene desde la formación que recibe uno en la universidad. Mi formación como psicólogo, con profundización en el área clínica, la realicé bajo la orientación de la universidad donde yo estudié. Tiene una orientación comportamental cognitivista, donde hacemos un énfasis muy marcado en el análisis del comportamiento y el análisis de las cogniciones, de los pensamientos, donde tenemos en cuenta todo este parámetro. Ese es nuestro objetivo de análisis. Además de eso, pues todo orientación comportamental cognitivista viene con unas bases muy marcadas del conductismo de mediados del siglo XX, de mediados del siglo pasado, y de todos los psicólogos investigadores que empezaron a investigar la conducta humana basada en unos parámetros de estímulo-respuesta inicialmente, y que después ya se empezó a manejar mucho todo lo que era la parte de cognitiva. Entonces todo el manejo cognitivo se incluyó, por eso hablamos de comportamental cognitivista. Antes inicialmente era solo conductista, o sea, era solo comportamental, analizaban solo el comportamiento. ¿Cuáles son las estrategias, herramientas, técnicas de abordaje que utiliza con mayor regularidad en su ejercicio profesional? Bueno, Lina, las estrategias son muchas, o sea, pero inicialmente lo que utilizamos es pues la entrevista directa, la observación directa del paciente, en especial la entrevista directa, porque ahora con la pandemia pues nos ha tocado adaptarnos a muchas cosas, a la virtualidad. Entonces ya no solo tenemos la entrevista directa con el paciente, sino pues la entrevista a través de medios de comunicación como el Zoom o el Meet. Entonces empezamos a cambiar un poquito esas estrategias, pero lo primero es la obtención de información del paciente a través de la entrevista directa, donde vamos haciendo todas las preguntas con todo lo referente al caso y vamos orientando la consecución de la información necesaria sobre los aspectos que estamos evaluando. Además de eso, pues tenemos una herramienta que es la historia clínica, donde contemplamos pues todos los antecedentes familiares, sociales, todo lo del entorno,
pero que se obtienen también a través de la entrevista. Además de eso, pues tenemos muchas ayudas diagnósticas que nos dan mayor información dependiendo del caso que se esté trabajando. Entonces, pues tenemos los test, entonces la utilización de test de personalidad como el 16PF o el MMPI. En algunos casos las escalas Wechsler, que son el WISE para adultos o WISC para niños, donde nos determinan pues el cociente intelectual, manipulativo, verbal, etcétera, y donde nos evalúan una cantidad de puntos. Tenemos las escalas de neuropsicología, que ya son manejadas por neuropsicólogos, pero a las cuales recurrimos a través de la interconsulta para obtener información. Bien, por último, doctor Carlos José, desde este contexto, ¿cuáles aspectos considera que debería profundizarse para un mejor ejercicio profesional? Bueno, Lina, basándome en pues, mi experiencia, además en las respuestas que te he dado anteriormente, yo no puedo decir que es más importante uno u otro aspecto, porque desde el primer comienzo debemos darle la importancia que tiene cada fase de la intervención para lograr unos óptimos resultados. Si yo tengo una evaluación de pronto no tan profunda, un poco deficiente, podríamos llamarlo así, de pronto puedo terminar en un diagnóstico errado. Y al tener un diagnóstico errado yo puedo hacer un planteamiento de un plan de trabajo que no esté de acuerdo a la realidad. Entonces todo es igual de importante, desde la evaluación inicial, donde contemplamos todos los aspectos, que tiene que ser exhaustiva, que tiene que ser profunda, que debe investigar todo lo posible dentro de la historia del paciente que esté relacionado con él o las problemáticas que esté presentando actualmente a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, a nivel escolar, cómo están afectando todo. Después de que yo haga esa buena evaluación, entonces paso a la parte de diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ahí igual de importante, porque yo voy a empezar a determinar cuáles son los puntos a intervenir, porque cuáles son las problemáticas específicas o la problemática específica. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su colaboración. Que el Señor le bendiga muchísimo.